Seguimos con la clase 10 del lunes 17 de abril, les recuerdo para tratar de estar al día. Una tercera parte en audios para hablar de estática y para hablar de fuerzas de roce. Esta primera página es un nombre, ya lo comenté antes. ¿A qué se llama estática? ¿Y a qué se llama condiciones de equilibrio para una partícula? Bueno, el ejemplo anterior del bloque quieto arriba del plano inclinado es un ejemplo de estática. Y en general llamamos situación estática a una situación en la cual el observador inercial, que siempre vamos a usar, ve que la partícula que estudia está quieta, con velocidad cero todo el tiempo. A veces vale la pena destacar, no es velocidad cero en un momento, como puede pasar con algo en un tiro vertical que en un momento allá arriba tiene velocidad cero y después vuelve a caer. Esto es cero permanente, o sea, quieto y en reposo. Y entonces, si estamos en el observador inercial, ve el objeto en reposo, sabe que la aceleración es cero y enseguida va y plantea sumatoria de fuerzas igual a cero, porque está usando la segunda ley de Newton. ¿Sí? Hay algunos libros, sobre todo en el secundario, que hacen todo un tema, un capítulo de vamos a ver situaciones donde la suma de fuerzas es cero. Pero bueno, hay que completarlo con otro capítulo donde la suma de fuerzas no es cero. Acá hemos hecho todo junto y lo que hago es destacar el nombre de estática como la situación de reposo permanente. Otra situación que se llama de equilibrio y que vale la pena destacar es que si la suma de fuerzas es cero, lo que nos dice la segunda ley es que la aceleración es cero. Y eso es que la velocidad es constante. No nos dice que el cuerpo está quieto. Nos da dos posibilidades. O la velocidad que se mantiene constante es cero, y eso es estática, o la velocidad que se mantiene constante es distinta de cero. Y eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad no nula, constante. ¿Sí? En los dos casos, sea porque el cuerpo lo veo en reposo, o sea porque lo veo con velocidad constante, cuando voy a plantear la segunda ley de Newton tengo que poner sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, de alguna manera, en la matemática junta estos dos problemas. Entonces, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Puede ser estático o puede ser con velocidad constante, pero decimos que el cuerpo está en equilibrio. Decir situación de equilibrio es sinónimo de decir que la suma de fuerzas sobre el cuerpo es cero. Entonces, nada, lo que ya conté. Bien, no creo que no vale la pena más. Sí, con esto ahí quedó escrito. Ahora sí, la otra parte de este bloque es hablar de fuerzas de roce con una caracterización más detallada que vamos a hacer en la práctica. Por un lado, el aviso. Existe toda una rama de la ingeniería dedicada a las fuerzas de roce, a la lubricación entre superficies y el desgaste de material en superficies. Todo eso es súper importante, se llama tribología y es como una especialidad, ¿ok? Pero nosotros vamos a hacer, como en todos los planteos de física 1, un caso sencillo y un modelo sencillo para trabajar en una situación bastante ideal. Pero muy satisfactoria para la intuición. Entonces, lo que vamos a trabajar en nuestra materia es un modelo simplificado de roce entre dos superficies. Acá me quedó apretado porque quise poner más. La situación es que una superficie es plana, extensa, un piso, digamos. Y la otra superficie es la cara de un objeto que está apoyado en ese plano y que es el que vamos a estudiar cómo se mueve en general. Tipo de dibujito, un bloque apoyado en una superficie. En esa geometría, como hay una superficie, podemos hablar de normal y de fuerza de roce. Y si el cuerpo se sigue moviendo, bueno, seguimos con la misma dirección paralela al plano, poniendo fuerza de roce y la misma dirección perpendicular al plano, poniendo normal. Quiero decir, si la superficie fuera curva, lo que llamamos normal se me estaría corriendo. Entonces, nos limitamos a superficies planas. Y separamos dos partes. Acá le agregué en rojo. Si las superficies no deslizan entre sí, decimos que el roce es estático. Y más adelante pongo 2. Si las superficies deslizan entre sí, el roce se llama cinético. Y la fenomenología es distinta, porque
el origen de la fuerza de roce es que los átomos que están en la superficie de un cuerpo y la superficie del otro están un poco ligados de alguna manera. Y si los dejamos que no deslicen entre sí, se ligan bastante, se agarran bastante. Uno lo puede pensar a nivel atómico, lo puede pensar a nivel rugosidad, porosidad, como que se enganchan dientes de engranaje, de muchas maneras. Pero si las superficies no deslizan entre sí, tienen más facilidad para trabarse, para engancharse entre sí. Y cuando entran a deslizar, tienen menos facilidad, o sea, menos posibilidad de hacer fuerza de roce. Bien, entonces, volviendo al caso estático. La fuerza de roce estática, fenomenológicamente, la vemos como que se adapta a las demás fuerzas presentes en el problema. De tal manera que se cumple la segunda ley de Newton. O sea, de tal manera que entre la fuerza de roce y las demás provean la aceleración del cuerpo que está apoyado. Lo digo así porque uno primero piensa en un plano inclinado fijo al piso y el bloque que no desliza está quieto respecto del piso. Pero también podríamos tener este plano inclinado subido a una RAM, a un carrito que se mueve y que se mueve con aceleración. O sea, también podemos considerar eso. Entonces, vean la situación del ejercicio planteado y respecto a un observador inercial, fíjense si todo el conjunto está acelerado o no está acelerado. Si como conjunto no está acelerado, el bloque quieto encima del piso no está acelerado y ponen estática, suma de fuerzas igual a 0. Pero si el conjunto está acelerado, ponen suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Y en todos los casos, la fuerza de roce está jugando a ser la que se adapta a las demás fuerzas para que la suma de fuerzas se mantenga igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, la fuerza de roce estática es como que responde a la situación. Si yo tengo un bloque apoyado en una mesa horizontal y lo dejo quieto, no hay fuerza. No lo toco, no hay fuerza de roce. Si lo empujo un poquito sin llegar a moverlo, será que la mesa está resistiendo al empuje y hace fuerza de roce. Y si lo empujo un poquito más y sigue sin moverse, le estoy pidiendo a la mesa que haga más fuerza. ¿Ok? En ese sentido, la fuerza de roce se adapta a las demás. Y en general no tenemos una fórmula para saber cuánto vale, sino que la tenemos que despejar de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Sin embargo, la fenomenología dice que la fuerza de roce estática no va a valer todo lo que uno le pida. Va a estar en situación estática dentro de cierto rango. Y eso se caracteriza por que el módulo de la fuerza de roce estática tiene un valor máximo. Y más allá de ese valor, simplemente no va a mantener el ligamento, la ligación entre la superficie y el cuerpo va a empezar a deslizar. Ese valor máximo sí se puede caracterizar con una fórmula empírica que funciona muy bien. O sea, para la práctica es muy útil. Y es que el módulo de la fuerza de roce estática, le puse una de acá arriba, siempre se mantiene menor o igual que un coeficiente por el valor de la normal del apoyo que estamos estudiando. Este coeficiente se llama coeficiente de roce estático, es un numerito sin unidades. Imagínense que es menor que 1, los ejercicios ven 0,2, 0,3. Depende de las superficies, si están más lisas o menos lisas, si una es de goma, si una es de acero. Pero la fenomenología nos dice que si la normal es más grande, el cuerpo está como más apretado contra la superficie, entonces la fuerza de roce puede ser más grande. Si la normal es pequeña, el cuerpo de roce no está muy apretado con la superficie, el cuerpo no está muy apretado con la superficie, la fuerza de roce no puede ser muy grande. Entonces, el límite del módulo de la fuerza de roce es proporcional a la normal de apoyo. Y bueno, cuando uno hace un problema de estática y calcula una fuerza de roce, saca el valor despejando, pero debe al final comprobar que se mantenga dentro de este rango. Si no estuviera acá, la situación es imposible, no es real, y la fuerza de roce no llega a mantener el cuerpo en la condición en que lo pusimos al plantear la segunda ley de Newton. Bien. Eso decía acá. Cuando la situación de no deslizamiento requiere una fuerza de roce de mayor módulo que vemos con esta desigualdad, entonces simplemente sucede que el objeto desliza.
y la fuerza de roce será de otro tipo. Bien. Acá hay un ejemplo, bueno, una discusión del ejemplo que hicimos en las partes anteriores. Teníamos la normal, cuando estaba el bloque sobre el plano inclinado y no deslizaba, habíamos calculado normal. Habíamos calculado la fuerza de roce. ¿Será real ese caso? Bueno, hay que poner que la fuerza de roce calculado sea menor o igual que mu estático por la normal. Acá no pongo las barras porque ya estas letras en el problema significaban módulo. Trayendo los resultados de ese problema, la fuerza de roce era m por g por seno de teta, la normal era m por g por coseno de teta, y pedir que la fuerza de roce sea menor o igual que mu estático por la normal nos lleva a pedir, o nos lleva a considerar que la tangente del ángulo de inclinación tiene que ser menor o igual que el coeficiente de roce estático. O sea, si conocemos el coeficiente de roce, sabemos decidir, cuando nos dan el ángulo, si se cumple esta condición, el cuerpo no va a deslizar. Si no se cumple esta condición, la fuerza de roce no va a aguantarlo y el cuerpo sí va a deslizar. ¿Ok? Entonces, hablemos de la situación en que el cuerpo desliza. Cuando las superficies de apoyo, la superficie plana y el cuerpo que está apoyado en ella, deslizan entre sí, decimos que el roce es de tipo cinético. Deslizando entre sí, los dos cuerpos tienen menos posibilidad de agarrarse y la fuerza de roce suele ser menor que el máximo que daba la fuerza de roce estática. Lo que sí sabemos en estos casos es para dónde apunta la fuerza de roce. Sabíamos la dirección, que es paralela al plano, pero el sentido, para un lado o para el otro. Si el cuerpo desliza, la fuerza de roce siempre se opone al deslizamiento relativo. Es intuitivo. La fuerza de roce tiende a frenar al cuerpo. La fuerza de roce se opone al deslizamiento relativo. Si el piso está quieto, el plano está quieto en el piso, fijo respecto al suelo, quiero decir, y el bloque desliza, bueno, la fuerza de roce va a ser en contra de la velocidad del bloque. Pero también puede haber un caso más elaborado, que es que los dos deslicen. O sea, tenemos una superficie montada en un carrito y el carrito se mueve. Y además un bloque que desliza respecto de la superficie que se mueve sobre el carrito. No es por complicarlo, pero voy al punto. Lo que corresponde decir es que la fuerza de roce se opone al movimiento relativo, al deslizamiento del bloque con respecto a la superficie. Y no necesariamente a la velocidad del bloque que ve un observador desde afuera, en el piso. Entonces, la dirección y el sentido lo van a poder anticipar antes de calcularla. Y el módulo de la fuerza de roce sí se puede calcular con una fórmula empírica que anda muy bien, como que es proporcional a la fuerza normal del contacto, proporcional a normal. O sea, para el módulo de la fuerza de roce, en el caso cinético, no tenemos una desigualdad que nos dice hasta dónde puede valer. Tenemos una igualdad que nos dice justo cuánto va a valer el módulo de la fuerza de roce. Si vemos que desliza el cuerpo apoyado, entonces sabemos para qué lado va la fuerza de roce, dirección y sentido, y sabemos el módulo en relación a la normal. Y de vuelta, si la normal es más grande, los cuerpos están como más apretados, la fuerza de roce es más grande. Si la normal es más livianita, más chica, los cuerpos están como menos pegados y la fuerza de roce es más chica. El esquema sería que si tenemos la superficie, tenemos la dirección normal y la fuerza normal, y sabemos que la velocidad de deslizamiento es, por ejemplo, para allá, a la derecha, la fuerza de roce cinética es para allá, a la izquierda. Este coeficiente mu sub c, coeficiente de roce cinético, no es el mismo número que el coeficiente de roce estático, suele ser menor y también depende de las superficies. Y en la jerga de los problemas vamos a hablar de una superficie lisa o perfectamente lisa cuando no presenta roce. Y eso corresponde a decir que el coeficiente de roce estático y el cinético son 0. En estas fórmulas, si ponemos coeficiente mu igual a 0, nos da fuerza de roce igual a 0. Fuerza de roce igual a 0 quiere decir que el piso o la superficie de apoyo hace solamente fuerza normal. No es que no hace fuerza, es que hace fuerza solamente normal. Y también decimos que la superficie es rugosa cuando queremos decir que hay roce. En los problemas, decir que la superficie es rugosa es el aviso para que pongan roce.
Y en la práctica van a ver bastante ordenados. Al principio son problemas sin roce y después aparecen los problemas con roce. En el próximo tramo hacemos entonces un ejemplo de aplicación de fuerza de roce cinéticas.